¿Cuántas veces hemos levantado oraciones pidiéndole a Dios que actúe justo como nosotros queremos? Deseamos que se abra esa puerta, que esa persona regrese, que esa oportunidad no se nos escape. Sin embargo, rara vez nos detenemos a reflexionar si lo que anhelamos es realmente lo que necesitamos. La verdad es que nuestro corazón suele aferrarse a lo inmediato, a lo que parece la solución más fácil y rápida, mientras que Dios contempla más allá. Él ve lo eterno y conoce lo que verdaderamente nos hará crecer, fortalecernos y acercarnos más a su presencia. Querido oyente, este mensaje va dirigido a ti. Tal vez ahora mismo atraviesas una situación en la que sientes que Dios no responde como deseas, pero hoy quiero invitarte a meditar en algo mucho más profundo. Y si lo que pides no es lo que de verdad necesitas, te animo a que escribas en los comentarios una frase sencilla: lo que necesito. Al hacerlo, no solo estarás declarando algo sobre tu propia vida, sino también inspirando a otros a confiar en que Dios siempre da lo mejor. Parte 1. ¿Cómo distinguir entre lo que quiero y lo que necesito? Empecemos siendo honestos. Todos hemos pedido en algún momento exactamente lo que deseábamos, y cuando no sucedió como esperábamos, nos sentimos frustrados. Pero si miras atrás con calma, notarás que muchas veces aquello que no se dio abrió el camino a algo mejor o dejó una enseñanza que hoy te sostiene. La fe alcanza madurez cuando aprende a separar entre el deseo que calma la ansiedad del momento y la necesidad que moldea el carácter, ensancha el corazón y te conecta más con Dios. Por eso, hoy vamos a ejercitar el discernimiento, no para dejar de tener deseos, sino para alinearlos con el propósito divino. Hagámoslo paso a paso, de manera práctica y fundamentada en la Biblia. Primero, definamos bien los términos. Lo que quiero casi siempre está ligado a lo inmediato, a un resultado rápido y concreto. Lo que necesito está relacionado con procesos, crecimiento y propósito. Jesús enseñó que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás vendrá como añadidura. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Ese orden revela una lógica espiritual. Cuando priorizas el propósito de Dios, tus deseos se purifican y se ordenan. Lo que realmente necesitas empieza a ocupar el lugar central. Y no, eso no significa que Dios ignore tus anhelos. Significa que los sana, los madura y los orienta. Ahora te propongo un marco sencillo de 3 preguntas para discernir, fácil de recordar pero profundo al responder. Primera, ¿este deseo produce fruto del Espíritu en mí o alimenta la ansiedad? Segunda, ¿esta petición me acerca a la voluntad de Dios o solo busca acomodar mi comodidad? Tercera, si Dios me dijera espera, ¿mi fe se fortalece o se desmorona? Estas preguntas no son un examen para condenarte, son una brújula que orienta. Si tu respuesta sincera es que el deseo te deja inquieto, te distrae de la obediencia o depende de que todo ocurra de inmediato, probablemente no sea lo que necesitas en este momento. Veámoslo con un ejemplo cotidiano. Quizá anhelas que esa oportunidad laboral llegue ya porque resolvería muchas cosas, pero puede ser que lo que realmente necesites sea carácter y sabiduría para sostenerla cuando llegue. Porque una puerta abierta sin preparación puede convertirse en una carga insoportable. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 21, enseña que en el corazón humano hay muchos planes, pero el propósito del Señor es el que prevalece. La enseñanza es clara y práctica. La fe no es capricho, la fe es acuerdo con el propósito. Por eso, al pedir, añade siempre esta actitud: Señor, purifica mi deseo y dame lo que necesito para honrarte en esta situación. Veamos ahora una advertencia bíblica que todos debemos recordar. La carta de Santiago, capítulo 4, verso 3, dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, con intenciones centradas en nuestros propios deleites. Léelo con ojos de hoy. No es que Dios esté en contra de tu alegría, es que Él sabe que la verdadera alegría no nace de que todo se acomode a tu forma, sino de vivir en su voluntad. Cuando la motivación está equivocada, la oración se vuelve una transacción y la fe se vuelve frágil. Pero cuando la motivación se alinea,
La oración se convierte en relación y la fe se vuelve firme incluso en medio de la espera. Quiero conducirte a un relato profundo porque encierra la esencia de este tema. En Getsemaní, Jesús expresó su deseo humano de no pasar por la copa del sufrimiento, pero se rindió al Padre diciendo que se cumpliera su voluntad. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 42. Aquí no se trata de una fe triunfalista ni de una fe derrotada, es fe genuina. Jesús enseña que reconocer un anhelo no es pecado, pero aferrarse a ese anhelo por encima de la voluntad del Padre sí puede desviarnos. La enseñanza es clara: puedes presentar tu deseo, pero entrégalo; puedes pedir lo que anhelas, pero somételo. Esa es la línea fina entre lo que quiero y lo que necesito. Pasemos ahora a herramientas prácticas para tu vida diaria. Te propongo una disciplina sencilla pero transformadora para aplicar antes de cada petición. Primero, nómbralo con claridad. Señor, hoy anhelo esto. Segundo, purifícalo con la palabra. Busca un pasaje que muestre el corazón de Dios en tu situación. Por ejemplo, si buscas estabilidad financiera, recuerda que la prioridad es la fidelidad y la buena administración. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 10 al 12. Tercero, ríndelo con obediencia, dile al Señor: esto quiero, pero te entrego el control. Cuarto, actúa con coherencia. Si pides sabiduría, comprométete a estudiar, a pedir consejo y a tomar decisiones rectas. Quinto, permanece en gratitud. Agradece tanto si la respuesta llega como si tarda, porque en ambos casos Dios está obrando. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Hablemos ahora de expectativas, porque allí muchos se enredan. Una expectativa es como un molde invisible. Si es rígido, todo lo que no encaja te frustra. Si es flexible y obediente, se adapta a la forma que Dios revele. Jesús habló de odres nuevos para vino nuevo. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 17. Tu deseo puede ser legítimo, pero si intentas guardarlo en odres viejos, es decir, en estructuras mentales cerradas, terminará derramándose. Una señal de que estás pidiendo lo que necesitas es que tus expectativas se vuelven dóciles, listas para ser ordenadas por la voluntad de Dios. Consideremos otro ejemplo bíblico que despierta. El pueblo de Israel pidió un rey como las demás naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Querían la apariencia de seguridad, pero lo que necesitaban era confiar en el gobierno de Dios. El Señor les advirtió sobre las consecuencias de ese deseo, y aún así lo permitió. La lección es contundente. A veces Dios concede lo que queremos para mostrarnos que no era lo que necesitábamos. No es castigo, es pedagogía celestial. Entonces, si algo se te concede y aún así te deja vacío, no te culpes ni te estanques en lamentos. Aprende, vuelve a la fuente y pide de nuevo, esta vez no lo que calme la urgencia, sino lo que forme tu alma. Tal vez hoy quieres que esa relación se restaure al instante, pero lo que necesitas es sanidad interior, límites saludables y visión a largo plazo para amar con sabiduría. Tal vez pides que se elimine una dificultad, y lo que necesitas es fortaleza y perseverancia para atravesarla y crecer. El apóstol Pablo habló del aguijón en la carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10, y mostró que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. Es decir, a veces lo que te falta es precisamente el escenario donde la gracia se vuelve suficiente. No es resignación, es revelación. Dios se hace fuerte justo en el lugar donde te sientes más débil. Quiero dejarte una práctica sencilla para esta semana, algo que puedas ejercitar y medir espiritualmente. Primero, identifica una petición que lleves tiempo presentando y escríbela en una frase corta. Segundo, formula la versión depurada de esa petición alineada al propósito. Por ejemplo, en lugar de decir dame ese puesto ya, ora Señor, dame la oportunidad que me permita servir con excelencia, crecer en carácter y bendecir a otros. Tercero, añade una acción concreta que muestre tu acuerdo con la voluntad de Dios. Si pides puertas en lo laboral, actúa con integridad, capacítate y sirve mejor desde ahora. Cuarto,
Establece un hábito de gratitud diaria por pequeñas señales de avance, aunque no sean la respuesta final. Quinto, rinde cuentas a alguien maduro en la fe, porque la obediencia se fortalece en comunidad. Regresemos al centro del asunto con una promesa que sostiene a tantos creyentes en tiempos de incertidumbre. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, se nos recuerda que Dios tiene pensamientos de bienestar y no de mal para darnos un futuro lleno de esperanza. Esto no es un simple lema, es un cimiento firme. Si Dios piensa bien de ti, puedes confiar en que su respuesta, su tiempo y su camino serán siempre mejores que cualquier estrategia propia. Por eso, repítelo con seguridad. Señor, yo quiero, pero tú sabes lo que necesito, y mientras me guías, yo obedezco. Quizá te preguntes, ¿cómo se ve esto en la práctica cuando la vida aprieta? Se manifiesta de esta manera: cuando no llega el sí, te sostienes en la obediencia diaria. Cuando llega un no, lo recibes como protección. Cuando llega un espera, lo abrazas como formación. Y en cada escenario sigues avanzando con pasos de fe. Eso es madurez espiritual. Pasar de ver a Dios como proveedor de resultados a honrarlo como Señor de los procesos. Allí es donde muchos tropiezan, porque quieren un milagro sin transformación. Pero el Evangelio no trata solo de cambios externos, sino de renovaciones internas. Permíteme confrontarte con amor. Hay algo que puede estar robándote la paz, justamente porque lo quieres ya. Si al soltarlo sientes alivio, entonces era un ídolo. Los ídolos prometen control, pero terminan arrebatando la libertad. Cuando entregas ese deseo y experimentas la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, sabrás que estás pasando de lo que quieres a lo que verdaderamente necesitas. Esa paz es la señal de que tu vida está alineada. Quiero cerrar esta primera parte con una imagen clara. Tu vida es como un terreno. Lo que quieres es la semilla vistosa que promete flores rápidas. Lo que necesitas es la raíz profunda que resiste los vientos. Nadie aplaude las raíces porque no se ven, pero son ellas las que sostienen la casa en medio de la tormenta. Si hoy Dios está trabajando en tus raíces, no te impacientes ni desconfíes. Cuando llegue el tiempo del fruto, será sólido, abundante y duradero. Ahora respira y repite esta convicción que puede marcar tus decisiones desde hoy. Primero, voy a traer mis deseos a la presencia de Dios sin vergüenza. Segundo, voy a someter mis deseos al propósito de Dios con plena confianza. Tercero, voy a caminar en obediencia, aunque la respuesta sea distinta a lo que imaginaba. Cuarto, voy a agradecer en cada etapa porque Dios está obrando, aunque mis ojos no vean el cuadro completo. Quinto, voy a pedir lo que necesito para honrar a Dios y bendecir a otros, y no solo lo que me conviene a mí. Parte 2. Señales prácticas para diferenciar entre un deseo inmaduro y una necesidad genuina. Querido oyente, ahora que hemos puesto la base de lo que significa distinguir entre lo que quiero y lo que necesito, avancemos más profundo. Quiero acompañarte a reconocer señales concretas que muestran cuándo lo que deseas nace de la inmadurez del corazón y cuándo, en cambio, refleja una verdadera necesidad, aquella que Dios mismo anhela suplir. Porque no se trata de dejar de desear, sino de aprender a discernir para no caer en frustraciones innecesarias, ni vivir atrapados en ilusiones pasajeras. Empecemos con algo evidente. Un deseo inmaduro suele estar centrado en el yo, lo que yo siento, lo que yo quiero ya, lo que a mí me conviene en este instante. En cambio, una necesidad genuina tiene un impacto más amplio. No solo me bendice a mí, también edifica a quienes me rodean. Si lo que pides al recibirlo solo te dará satisfacción momentánea, pero no contribuirá al propósito de Dios en tu vida ni en la de los demás, esa es una señal de alerta. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 14, enseña que cada persona es tentada cuando de sus propios deseos es atraída y seducida. Dicho de otro modo, un deseo inmaduro busca calmar impulsos inmediatos, mientras que una verdadera necesidad impulsa el crecimiento, la formación y el fruto. Primera señal, la urgencia que desespera. Cuando lo que anhelas se convierte en una obsesión que roba tu paz, casi siempre se trata de un deseo inmaduro.
La paz de Dios es un termómetro muy preciso. La carta a los Filipenses capítulo 4, verso 7, afirma que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Si aquello que estás pidiendo te deja más intranquilo que confiado, más ansioso que sereno, entonces no se trata de una necesidad, sino de un capricho disfrazado. En cambio, lo que verdaderamente necesitas, aunque implique esperar, viene acompañado de esa paz que sostiene en medio de la incertidumbre. Segunda señal, la motivación detrás de tu petición. Hazte estas preguntas con sinceridad. ¿Para qué quiero esto? ¿Es para aparentar frente a los demás? ¿Para llenar un vacío interior? ¿O realmente me ayudará a crecer y honrar a Dios? Por ejemplo, alguien puede pedir prosperidad económica. No es un mal anhelo, pero si la intención es competir, mostrar superioridad o escapar de sentimientos de inferioridad, entonces el enfoque está distorsionado. En cambio, si lo que se busca es tener recursos para sostener a la familia, ser generoso y avanzar en el propósito divino, ahí se revela una necesidad legítima. Jesús lo expresó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tercera señal, el impacto a largo plazo. Un deseo inmaduro ofrece satisfacción inmediata, pero a la larga deja consecuencias negativas. Una necesidad genuina puede ser incómoda o costosa al inicio, pero con el tiempo produce fruto bueno y duradero. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Querían volver a Egipto porque allá había comida y seguridad aparente, pero lo que realmente necesitaban era avanzar hacia la tierra prometida. Ese camino fue duro y lleno de pruebas, pero los condujo a un futuro de libertad y abundancia. Aquí queda claro, lo que quieres puede parecer más fácil, pero lo que necesitas siempre tiene mayor valor porque está alineado con el plan de Dios. Cuarta señal, el tipo de oración que surge de ese deseo. Cuando lo que quieres se transforma en una súplica repetitiva, casi como una exigencia hacia Dios, probablemente es un deseo inmaduro. En cambio, cuando lo que necesitas se manifiesta en tu corazón, tu oración cambia, se vuelve más rendida, abierta y agradecida. Jesús nos enseñó esto en el Padre Nuestro al decir, «Danos hoy nuestro pan de cada día». Esa petición no es un reclamo, es una muestra de humildad y dependencia. Una necesidad verdadera se pide con humildad, un deseo inmaduro se pide con exigencia. Quinta señal, la reacción frente a la espera o al no. Cuando lo que quieres no llega, y eso destruye tu fe, te amarga o incluso te aleja de Dios, entonces ese deseo se había convertido en un ídolo. Pero si lo que necesitas aún no llega, y a pesar de ello permaneces confiado, sigues orando, creyendo y obedeciendo, entonces es una señal clara de que estás en el camino correcto. Job lo expresó en medio de su sufrimiento, aunque él me quitare la vida, en él esperaré. Libro de Job, capítulo 13, verso 15. Esa es la declaración de alguien que entendió que la fe no depende de que Dios cumpla un capricho, sino de confiar en que Él sabe lo que realmente necesitamos, incluso en medio del dolor. Permíteme ilustrarlo con un caso práctico. Imagina a un joven que ora por una relación sentimental específica, convencido de que esa persona es la ideal. Insiste una y otra vez, pidiéndole a Dios que le conceda ese vínculo, pero la relación no prospera. El joven se frustra e incluso duda de Dios. Sin embargo, con el tiempo comprende que lo que necesitaba no era esa persona, sino aprender a valorar su identidad en Cristo, sanar heridas y establecer una base firme antes de iniciar un compromiso serio. Lo que quería era compañía inmediata, lo que necesitaba era madurez emocional y espiritual. Y cuando esa madurez llegó, entonces Dios abrió la puerta correcta. Otro ejemplo está en la vida del apóstol Pablo. Él pidió en 3 ocasiones que le fuera quitado el aguijón en la carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Pablo anhelaba alivio, pero lo que necesitaba era experimentar la suficiencia de la gracia divina. La respuesta fue, «Bástate mi gracia». Ahí quedó demostrado que el no de Dios a veces es el sí a lo que realmente necesitas. Quiero invitarte ahora a un ejercicio de discernimiento que puedes aplicar en tu vida cotidiana. Antes de orar por algo en específico, escribe tu petición y luego formula una segunda versión,
enfocada en la necesidad que podría estar detrás de ese deseo. Por ejemplo, en lugar de decir, Señor, quiero que me des este trabajo, intenta con Señor, necesito que me des el lugar donde pueda crecer, servir y glorificar tu nombre. Esa pequeña diferencia lo cambia todo, porque la primera es limitada, mientras que la segunda abre espacio para que Dios actúe de la mejor manera. Hay un punto crucial que no podemos pasar por alto. Dios no siempre concederá lo que quieres, pero nunca dejará de darte lo que realmente necesitas. Jesús lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 9 al 11. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide un pez, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Esto significa que incluso cuando parece que Dios retiene algo, en realidad está protegiéndote de lo que podría hacerte daño y reservando lo que verdaderamente te conviene. Aquí hay una lección final para cerrar esta parte. Cuando aprendes a orar por lo que necesitas y no solo por lo que deseas, empiezas a vivir con menos frustración, menos ansiedad y con mucha más confianza. Tus oraciones dejan de ser una lista de reclamos y se convierten en una conversación viva con tu Padre Celestial. Dejas de ver a Dios como alguien que te debe favores y lo reconoces como el Padre sabio que sabe cuándo, cómo y qué dar. Si te quedas con una sola frase de todo esto, que sea esta: lo que quiero pasa, lo que necesito permanece. Esa diferencia puede ahorrarte muchas lágrimas y llevarte a experimentar la fidelidad de Dios en niveles más profundos. Parte 3. ¿Cómo transformar nuestras oraciones de lo que quiero a lo que necesito? Querido oyente, hasta aquí hemos hablado sobre la diferencia entre lo que deseo y lo que necesito, y de las señales que nos ayudan a distinguir cuándo pedimos desde la inmadurez o desde una necesidad genuina. Pero surge una pregunta clave: ¿cómo hacerlo en la práctica? Porque no basta con comprenderlo en teoría, lo importante es aplicarlo en la vida real. Aquí quiero llevarte paso a paso para aprender a pasar de pedir caprichos pasajeros a orar de manera profunda, alineada con la voluntad de Dios. El primer paso es reconocer tu deseo sin sentir culpa. Muchas veces pensamos que expresar lo que queremos es egoísta o poco espiritual, pero Jesús mismo nos mostró lo contrario. En Getsemaní oró con transparencia: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Allí vemos la sinceridad del corazón humano ante Dios. No se trata de reprimir tus anhelos, sino de traerlos a la luz. El problema no es desear, el problema es aferrarse a ese deseo como si fuera la única opción. Por eso el primer ejercicio es abrir tu oración diciendo con honestidad qué quieres, sin máscaras y con tus propias palabras. Ese es el punto de partida. El segundo paso es someter ese deseo a la palabra de Dios. Aquí ocurre la primera gran transformación. Cuando tu oración se limita solo a tu deseo, corre el riesgo de quedarse en lo superficial. Pero cuando lo filtras a través de la palabra, se convierte en algo mucho más sólido. Imagina que estás orando por prosperidad económica. Pregúntate, ¿qué dice la Escritura sobre este tema? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 18, se nos recuerda que es Dios quien nos da el poder para generar riquezas con el fin de confirmar su pacto. Entonces tu oración deja de ser un simple dame dinero y se transforma en Señor, dame los recursos y la sabiduría para ser fiel, para administrar correctamente y para que tu nombre sea honrado en mi vida. ¿Notas la diferencia? Lo que quieres se transforma en lo que necesitas: fidelidad, sabiduría y propósito. El tercer paso es aprender a soltar el control. Aquí probablemente se encuentre la parte más desafiante, porque rendirse significa dejar ir. Es declarar: Señor, esto es lo que yo deseo, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Y aquí vale la pena detenernos, porque muchas personas pronuncian esa frase de labios hacia afuera, pero en lo profundo siguen aferradas a sus propias expectativas. Rendir no es repetir una fórmula. Rendir es confiar de verdad. Es aceptar que aunque la respuesta no llegue como la imaginas, Dios sigue siendo bueno y su plan continúa siendo perfecto. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 8 y 9, lo afirma con claridad: Mis pensamientos no son los de ustedes,
ni mis caminos son los de ustedes. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Cuando haces de esa verdad parte de tu oración, el peso del control disminuye y la carga se vuelve más ligera. El cuarto paso es pedir transformación interior antes que cambios externos. Esta es una de las claves más poderosas. Muchas veces rogamos a Dios que cambie nuestras circunstancias, pero lo que en realidad necesitamos es que Él nos transforme a nosotros en medio de ellas. ¿Quieres paz? Tal vez lo que requieres es paciencia. ¿Quieres que el dolor desaparezca? Quizá lo que necesitas es fortaleza para atravesarlo y crecer. ¿Quieres que esa persona cambie? Puede ser que lo que necesitas sea humildad para perdonar y sabiduría para establecer límites. En la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, Pablo exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación interior es lo que convierte tu oración en una obra profunda y duradera, no en un simple parche superficial. El quinto paso es alinear tu oración con el propósito eterno de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar, comenzó diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de pedir pan, perdón o protección, lo esencial era el propósito eterno, que Dios sea glorificado, que su reino avance, que su voluntad prevalezca. Esa es la brújula de toda oración. Pregúntate, ¿cómo encaja este deseo en el propósito de Dios? Si tu oración busca que Él sea honrado y que otros sean bendecidos, entonces ya estás pasando de lo que quiero a lo que necesito, porque lo que realmente necesitas siempre estará conectado con la gloria de Dios y con el bien de los demás. Quiero que visualices algo. Imagina tu vida como una vasija en manos del alfarero. Tú llevas el barro con tus deseos, tus sueños y tus planes, pero es Dios quien moldea la vasija y sabe qué forma debe tener para cumplir su propósito. Tal vez quieras ser un vaso decorado y llamativo, pero lo que necesitas es ser una jarra resistente, capaz de contener agua para saciar la sed de otros. El alfarero no se equivoca, aunque al inicio no entiendas la forma que está dando. Y cada oración rendida es como decir: Señor, aquí está mi barro, haz de mí la vasija que necesitas. Déjame ilustrarlo con un ejemplo práctico. Quizá estás orando por un ascenso en tu trabajo. Lo quieres porque representaría más dinero, más reconocimiento y más seguridad. Pero al orar con esta perspectiva descubres que lo que realmente necesitas no es el ascenso en sí, sino la sabiduría para administrar bien lo que ya posees, el carácter para liderar con integridad y la humildad para servir sin importar el cargo. Y cuando esos valores se forman en ti, el ascenso llegará en el momento preciso, no como un capricho, sino como consecuencia natural de tu preparación y fidelidad. Ahora te propongo un ejercicio sencillo que puedes realizar cada noche antes de dormir. Toma una petición y escríbela en 2 columnas. En la primera anota lo que quieres: Señor, quiero esto. En la segunda reescribe esa petición enfocándola en lo que realmente necesitas. Señor, necesito esto para crecer, para honrarte y para ser de bendición. Este hábito simple comenzará a entrenar tu mente y tu espíritu a orar de manera más profunda y alineada con el corazón de Dios. No olvides algo esencial: la oración no cambia a Dios. La oración nos transforma a nosotros. Él ya conoce lo que necesitas antes de que lo expreses. Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 8. Entonces, ¿por qué orar? Porque al hacerlo te alineas, te acercas, te formas. Orar no es tratar de convencer a Dios de tus planes, sino permitir que Él te convenza de los suyos, que siempre son mejores. Déjame dejarte una frase para guardar en tu corazón: mis deseos cambian con el tiempo, pero mis necesidades eternas ya son conocidas por Dios. Esa certeza debe darte paz. Así que la próxima vez que ores, no te frustres si no ves resultados inmediatos. Recuerda que quizá Dios está respondiendo no dándote lo que quieres, sino formándote en lo que realmente necesitas. Cierro esta parte con una pregunta que puede ser un ejercicio espiritual poderoso.
¿Qué ocurriría si Dios respondiera todas tus oraciones exactamente como las pides? Tal vez tendrías alegrías rápidas, pero también problemas inesperados. ¿Y qué ocurriría si Dios respondiera todas tus oraciones dándote lo que en verdad necesitas? Entonces vivirías en crecimiento, en paz y en propósito. Aunque no todo fuera fácil, la diferencia sería enorme. Y ahí está el secreto. Confiar en que el Padre sabe más que el Hijo, que el Creador conoce más que la criatura. Parte 4. ¿Cómo mantenernos firmes en la espera cuando lo que necesitamos aún no ha llegado? Querido oyente, llegamos a un punto que toca fibras profundas de nuestra fe, la espera. Porque si ya comprendimos que muchas veces lo que queremos no es lo mismo que lo que necesitamos, ahora enfrentamos un desafío aún mayor. Ese tiempo intermedio en el que sabemos que Dios está obrando, pero todavía no vemos con nuestros ojos la respuesta que anhelamos. Y quiero detenerme aquí contigo, porque la espera puede ser uno de los escenarios más difíciles en la vida espiritual, pero también uno de los más fructíferos cuando aprendemos a vivirla en confianza. Lo primero que debes entender es que la espera nunca es pérdida de tiempo delante de Dios. A los ojos humanos, esperar parece estancarse, pero en el plan divino, la espera es un taller invisible, donde tu carácter, tu fe y tu confianza están siendo moldeados. Isaías, capítulo 40, verso 31, lo declara con firmeza. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa algo clave, no dice los que reciben de inmediato, sino los que esperan. En otras palabras, la fortaleza espiritual se construye en medio de la espera. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Porque nuestra cultura nos ha enseñado a medir todo con parámetros de inmediatez. Queremos resultados rápidos, soluciones instantáneas, respuestas al alcance de un clic. Pero Dios no se acomoda a los relojes humanos. Su tiempo es perfecto, aunque no coincida con nuestra agenda. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, nos recuerda que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y aquí está la clave: tu calendario no siempre coincide con el calendario divino. Eso no significa que Él se haya olvidado de ti, significa que te está preparando para algo mayor. Permíteme compartirte 3 actitudes esenciales para sostenerte en la espera. Primero, paciencia activa. Esperar no significa quedarse de brazos cruzados ni resignarse, sino seguir caminando en fe aunque no veas el destino final. Es como el agricultor que siembra la semilla, no ve el crecimiento inmediato, pero cada día cuida la tierra, la riega, la protege. Carta de Santiago, capítulo 5, verso 7, enseña: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Así debe ser tu espera, no pasiva, sino activa, cuidando tu fe, alimentándola con oración, con la palabra y en comunidad, mientras Dios hace crecer la semilla en secreto. Segundo, confianza rendida. Muchas veces, en la espera nos asalta la duda. Nos preguntamos, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que olvidó mi petición? Y aquí quiero hablarte con claridad. No, Dios no olvida. El libro de los Salmos, capítulo 56, verso 8, declara que Dios guarda nuestras lágrimas en su redoma como si fueran tesoros de gran valor. Esto nos muestra que nada de lo que atraviesas pasa inadvertido delante del Señor. Confiar en la espera no significa negar tu dolor ni tus preguntas, sino decidir creer que, aunque no lo veas, Dios está obrando a tu favor. Tercera actitud, la gratitud en medio del proceso. Uno de los mayores remedios contra la frustración es la gratitud. Cuando agradeces por lo que ya tienes y por lo que Dios ya ha hecho, tu corazón se llena de esperanza para lo que aún falta. Pablo escribió en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Observa que no dice dad gracias solo cuando recibas, sino en todo. La gratitud convierte la espera en un terreno fértil, porque cambia tu enfoque del vacío a la plenitud de lo que ya está en tus manos. Pero quiero ser honesto contigo,
Esperar también duele. Hay días en que te levantas lleno de fe y otros en los que estás cansado, dudando o incluso molesto con Dios. Eso no te hace menos espiritual, eso te hace humano. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió descendencia y pasaron muchos años antes de que Isaac naciera. La carta a los Romanos capítulo 4, verso 20, enseña que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo lo logró? No porque nunca sintiera cansancio, sino porque cada vez que la duda lo alcanzaba, volvía a la promesa. Esa es la clave, no permitir que la emoción del momento opaque la fidelidad de lo prometido. Otro ejemplo poderoso lo hallamos en José. Él soñó con grandeza, pero antes de llegar al palacio pasó por la cisterna, por la esclavitud y por la cárcel. ¿Cuánto tiempo esperó? Años. Pero en todo ese tiempo, Dios lo estaba formando para administrar con sabiduría lo que vendría después. En el libro de Génesis, capítulo 50, verso 20, se registran sus palabras: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa declaración solo nace de alguien que entendió que la espera y el sufrimiento fueron parte del plan que lo llevó a su propósito. Quiero proponerte un ejercicio para abrazar la espera con fe. Cada vez que ores, en lugar de preguntar: «Señor, ¿por qué tardas?», atrévete a decir: «Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo?». Esa pregunta cambia la perspectiva. La espera deja de verse como castigo y se convierte en oportunidad. Porque quizás lo que necesitas no es solo la respuesta final, sino las lecciones del camino. Y esas lecciones, querido oyente, son parte del regalo de Dios. Recuerda, lo que quieres muchas veces apunta al destino, pero lo que necesitas está en el proceso. Si solo miras la meta, perderás de vista la obra que Dios está realizando en ti durante el trayecto. David fue ungido como rey siendo muy joven, pero antes de gobernar pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas y enfrentando sus temores. Esa etapa no fue pérdida, fue formación. Y gracias a ese tiempo de espera, David pudo declarar en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esa confianza solo se construye en el valle, no en la cima. Permíteme dejarte una imagen en el corazón. La espera es como el invierno. Todo parece quieto, incluso muerto, pero bajo la tierra las raíces se fortalecen, preparándose para la primavera. Tal vez tu vida hoy parezca detenida, pero lo que no ves es que Dios está afirmando tus raíces para que cuando llegue el tiempo de florecer, tu fruto sea abundante y duradero. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de la espera, repite esta convicción: «Lo que quiero me desespera, pero lo que necesito me prepara». Esa frase puede ser tu ancla en medio de la tormenta de la impaciencia. Cierro esta parte recordándote algo: Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento preciso. Y aunque tus ojos aún no vean la respuesta, tu fe puede sostenerse en la certeza de que su plan es perfecto. Parte 5. Cómo aceptar con humildad el no de Dios y descubrir en ello su amor y protección. Querido oyente, hemos llegado a una de las verdades más difíciles en la vida espiritual. El instante en que Dios responde con un no a nuestras oraciones. Seamos sinceros, a ninguno de nosotros nos agrada escuchar un no. Desde la niñez, cuando nuestros padres pronunciaban esa palabra, la sentíamos como una barrera a nuestros deseos, un límite que nos frustraba. Sin embargo, al mirar atrás comprendemos que muchos de esos no fueron en realidad un escudo de protección, una muestra de amor que nos libró de algo que en ese momento no alcanzábamos a ver. Con Dios sucede exactamente igual. Hoy quiero que aprendamos a mirar su no como un rechazo, sino como una prueba de que su amor es más sabio que nuestros anhelos. Lo primero que debemos afirmar es que el no de Dios no es un castigo. Hay quienes, al no recibir lo que pidieron, piensan que Dios los está castigando, que su oración no fue suficiente o que no son dignos de ser escuchados. Pero no es así. El no de Dios no nace de un corazón que condena, sino de un Padre que protege. El Salmo 84, verso 11, lo expresa con claridad: «Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No negará el bien a los que andan en integridad». ¿Lo notas?
no quitará el bien. Esto significa que cuando niega algo, no es falta de amor, sino porque sabe que aquello no era realmente bueno para ti. En segundo lugar, debemos entender que un no también es una respuesta. A veces nos sentimos frustrados porque creemos que Dios no contesta, pero el hecho de que no diga sí no significa silencio, significa que su respuesta es distinta. Pablo pidió en 3 ocasiones que le fuera quitado el aguijón de la carne, y la respuesta fue clara: bástate mi gracia. Ese no se convirtió en una revelación profunda de dependencia y fortaleza espiritual. La segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10, lo confirma. El no de Dios muchas veces se transforma en el sí a su gracia, a su poder y a su suficiencia. Pensemos en algo que todos hemos vivido: pedir aquello que parecía perfecto y sentir dolor cuando no lo recibimos. Sin embargo, con el tiempo descubrimos que aquello hubiera sido una trampa, una carga muy pesada o una puerta equivocada. El no de Dios se revela entonces como un muro de protección. El libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y ese enderezar a veces implica cerrar caminos, aunque nosotros quisiéramos recorrerlos. Permíteme mostrarlo con ejemplos bíblicos. Moisés quiso entrar en la tierra prometida, pero Dios le dijo que no. ¿Fue eso una falta de amor? No. Era parte de un plan mayor que culminaría con Josué guiando al pueblo hacia su herencia. David anheló construir el templo, pero Dios le dijo que no, que sería su hijo Salomón quien lo levantaría. ¿Significó que David no era digno? No, significó que Dios tenía un diseño distinto para él. Jesús mismo, en Getsemaní, pidió que pasara de él la copa, y la respuesta del Padre fue un no, porque la cruz era el camino de redención para toda la humanidad. ¿Lo comprendes? Cada no escondía un propósito más alto. Aceptar el no de Dios requiere humildad. Y la humildad no es pensar menos de ti, es pensar más de Dios, reconocer que sus planes son más grandes, que su amor es más sabio y que su cuidado es más profundo de lo que podemos entender. Cuando tu oración se topa con un no, no estás frente a un rechazo, sino frente a una invitación a confiar más, rendirte más y madurar más. Quiero proponerte 3 pasos prácticos para aceptar con paz un no de Dios. Primero, examina la motivación de tu oración. Pregúntate si lo que pedías estaba más enfocado en tu comodidad que en el propósito divino. Muchas veces el no es simplemente una forma de purificar nuestra intención. Segundo, cambia la frustración por gratitud. Agradece incluso por lo que Dios no te dio, porque significa que te libró de un peso, de un peligro o de una ruta equivocada. La carta a los Efesios, capítulo 5, verso 20, nos recuerda: dad gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, hazte esta pregunta: ¿cuál es el sí escondido en ese no? Porque siempre lo hay. Cuando Dios dice no a una relación, en realidad puede estar diciendo sí a tu sanidad interior. Cuando cierra una puerta laboral, puede estar diciendo sí a tu preparación para algo mejor. Cuando niega un deseo inmediato, puede estar diciendo sí a tu crecimiento eterno. Déjame darte una imagen sencilla para guardar en tu corazón. Imagina a un padre viendo a su hijo pequeño intentando alcanzar un cuchillo afilado. El niño lo quiere, lo pide con insistencia, lo desea con todas sus fuerzas. El padre responde con un no, y aunque el niño llora, ese no nace de crueldad, sino de amor, porque lo que el pequeño quería en ese momento lo hubiera herido, pero lo que realmente necesitaba era protección. Así actúa también nuestro Padre Celestial con nosotros. Tal vez ahora mismo estés enfrentando un no de Dios. Quizá oraste por una puerta que no se abrió, por una persona que no regresó, por una oportunidad que no llegó y en tu corazón hay dolor. Pero quiero decirte con toda la convicción de la fe, el no significa abandono, significa redirección. El mismo Dios que cerró esa puerta es quien abrirá la que realmente necesitabas. El profeta Isaías, capítulo 43, verso 19, lo declara: He aquí que yo hago cosa nueva,
pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por eso, en lugar de ver el no como un final, míralo como un comienzo, un inicio hacia algo que hoy no entiendes, pero que mañana agradecerás. Y mientras tanto, aprende a descansar en la fidelidad de Dios, porque aunque te diga no a algo que quieres, siempre te dirá sí a su amor, a su gracia, a su presencia y a su compañía. Quiero dejarte con esta frase que puede marcar tu fe: un no de Dios siempre está lleno de síes escondidos. Sí a tu crecimiento, sí a tu protección, sí a tu propósito eterno. Parte 6. ¿Cómo conformar nuestros deseos al corazón de Dios? Querido oyente, hasta ahora hemos visto la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Hemos hablado de la espera y también del no de Dios. Ahora viene un paso aún más profundo: aprender a conformar nuestros deseos al corazón de Dios. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste solo en aceptar un no, ni en resistir la espera, sino en llegar a un punto donde lo que anhelamos empieza a coincidir con lo que Dios quiere para nosotros. Y ese es quizás el terreno más fértil donde la fe florece. El Salmo 37, verso 4, lo expresa así: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este pasaje no significa que Dios sea un genio que concede caprichos, sino que cuando tu deleite está en Él, cuando tu gozo y satisfacción se hallan en su presencia, tus deseos comienzan a alinearse con los suyos. En otras palabras, tus peticiones ya no nacen solo de tu voluntad, sino de un corazón moldeado por el Espíritu Santo. Y entonces pedir y recibir se convierten en un ciclo natural de relación, no en una lista de exigencias. ¿Cómo podemos avanzar hacia esa alineación? Permíteme proponerte un proceso en varios pasos, largo y profundo, porque no ocurre de la noche a la mañana, sino a lo largo de toda la vida espiritual. Primero, cultiva intimidad con Dios, más allá de las peticiones. El primer paso es aprender a estar con Él por lo que es, no solo por lo que puede darte. ¿Has notado que muchas veces oramos únicamente para pedir cosas? Imagina una amistad o una relación en la que solo hablas cuando necesitas algo. Sería superficial. Con Dios pasa lo mismo. Si tu tiempo con Él se limita a peticiones, tus propios deseos seguirán dominando la conversación. Pero cuando aprendes a pasar tiempo en adoración, en silencio, en contemplación de su grandeza, tu corazón comienza a latir al ritmo del suyo. Y allí ocurre la verdadera transformación. Tus deseos ya no nacen solo de ti, sino del deleite de estar en Él. Segundo, renueva tu mente con la palabra. La carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2, enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos un principio fundamental. La mente renovada por la palabra comienza a desear lo que Dios desea. Sin la palabra, nuestros anhelos se moldean según lo que vemos en el mundo. Comparaciones, presiones, urgencias. Con la palabra, en cambio, nuestros deseos se purifican porque aprendemos a comprender el propósito eterno de Dios. Tercero, aprende a escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no solo consuela, también guía. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, que el Espíritu de verdad nos conducirá a toda verdad. Esa dirección incluye la formación de nuestros deseos. Habrá momentos en los que sentirás un fuerte impulso hacia algo, pero si lo presentas en oración, el Espíritu traerá paz o inquietud. La paz es señal de que ese deseo está alineado con la voluntad de Dios. La inquietud, en cambio, es una alerta de que aún hace falta rendición. Aquí es clave discernir, porque no todos los deseos que parecen buenos son lo que realmente necesitas. Cuarto, practica la obediencia progresiva. Nuestros deseos se alinean con Dios no solo cuando oramos, sino también cuando obedecemos en lo pequeño. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 10, que el que es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Cada acto de obediencia, aunque parezca mínimo, va moldeando tu corazón. Cuando eliges perdonar, servir o mantener la integridad,
tu alma se entrena para desear lo que agrada a Dios. No se trata de esperar grandes oportunidades para obedecer, sino de ejercitarse día a día en lo que parece pequeño, pero forma un carácter eterno. Quinto, entiende que el Espíritu transforma incluso tus deseos más profundos. Tal vez pienses que tus anhelos más arraigados son imposibles de cambiar, pero la obra del Espíritu es precisamente transformar lo que creías intocable. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, Dios declara: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto es un acto radical. Dios no se limita a mejorar lo antiguo. Él da un corazón renovado, y ese nuevo corazón comienza a desear cosas distintas, ya no conforme a la carne, sino al espíritu. Ahora veamos ejemplos bíblicos de lo que significa tener deseos alineados con el corazón de Dios. David, a pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos, capítulo 13, verso 22. ¿Por qué? Porque aunque cometió faltas graves, su deseo profundo siempre fue agradar al Señor. Por eso escribió en el Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Su deleite no estaba en sus logros, sino en obedecer la voluntad divina. Pablo también refleja este principio en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 8, cuando dice que todo lo considera pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese es un corazón que aprendió a valorar lo eterno sobre lo pasajero, a desear lo que realmente importa. Lo que antes anhelaba, reconocimiento, títulos, logros, pasó a un segundo plano frente a la necesidad de conocer más profundamente a Cristo. Y el ejemplo supremo, sin duda, es Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su anhelo más profundo no era el aplauso humano ni la comodidad, sino cumplir la voluntad del Padre. Ese es el modelo perfecto de cómo nuestros deseos pueden alinearse con el corazón de Dios. Quiero proponerte un ejercicio práctico para comenzar a alinear tus deseos. Toma unos minutos cada día y escribe una lista con 2 columnas. En la primera, coloca tus deseos tal como los sientes. En la segunda, escribe cómo se verían esos deseos si estuvieran totalmente alineados con la voluntad de Dios. Por ejemplo, deseo prosperar económica, más necesidad, tener recursos para sostener a mi familia y bendecir a otros. Deseo ser reconocido, necesidad, que mi vida refleje a Cristo y que otros glorifiquen a Dios a través de mí. Con el tiempo, este hábito entrenará tu corazón para mirar más allá del deseo superficial. Ahora bien, no quiero que pienses que desear algo está mal. No, desear es humano, pero lo que distingue a un corazón maduro es que sus deseos cada vez están más en sintonía con lo eterno. Por eso, en vez de luchar contra cada uno de tus anhelos, entrégaselos a Dios y permite que Él los purifique. Como el orfebre que somete el oro al fuego, quitará las impurezas hasta que tu deseo brille con su propósito. Déjame dejarte una frase para atesorar. Cuando tu corazón se alinea con el de Dios, lo que quieres y lo que necesitas terminan siendo lo mismo. Esa es la meta de la vida cristiana, que tu voluntad y la suya caminen en perfecta unidad. Quiero cerrar esta parte con una imagen poderosa. Imagina un instrumento musical. Si está desafinado, cada nota sonará fuera de lugar, aunque el músico sea talentoso. Pero cuando se ajusta al tono correcto, todo fluye en armonía. Así somos nosotros. Nuestros deseos son como cuerdas que deben afinarse al corazón de Dios, y cuando lo logramos, nuestra vida se convierte en una melodía que refleja su gloria. Parte 7. ¿Cómo vivir con fe y esperanza cuando lo que necesitamos aún no llega? Querido oyente, ya hemos aprendido a distinguir entre lo que quiero y lo que necesito, a aceptar la espera y a enfrentar con humildad el no de Dios. También vimos que cuando nuestros anhelos empiezan a alinearse con el corazón de Dios, algo profundo se transforma en nuestra vida espiritual. Pero ahora queda un terreno que todos atravesamos. ¿Qué hacer cuando ya entendimos todo esto y aún así, lo que necesitamos no llega? Ese espacio, esa tensión entre la promesa y el cumplimiento,
entre la necesidad y la provisión, puede convertirse en el lugar donde se forja una fe inquebrantable o en el punto donde muchos se rinden. Por eso quiero que juntos descubramos cómo mantenernos firmes, llenos de esperanza, incluso cuando el reloj sigue avanzando y la respuesta aún no se ve. Lo primero que debemos comprender es que la fe no se mide por lo que recibes, sino por cómo te sostienes en lo que todavía no ves. La carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no depende de evidencias visibles para existir. Se alimenta de la confianza en el carácter de Dios. Si solo crees cuando obtienes lo que pediste, eso no es fe, es satisfacción inmediata. La fe auténtica se revela cuando todo a tu alrededor parece decir que no hay salida, pero en tu corazón sigues afirmando, confío en ti, Señor. Ahora bien, la pregunta práctica es, ¿cómo sostener esa fe cuando la espera se prolonga? Quiero proponerte 4 actitudes clave. Primero, aprende a recordar lo que Dios ya hizo. La memoria espiritual es un arma poderosa contra la desesperanza. El pueblo de Israel acostumbraba levantar altares cada vez que Dios obraba de manera especial, como recordatorios visibles de su fidelidad. Nosotros también necesitamos ejercitar la memoria. Cuando te sientas desanimado porque la respuesta no llega, recuerda aquellas ocasiones en que Dios sí respondió, en que abrió una puerta, en que te sostuvo cuando creías que no podías más. El Salmo 103, verso 2, lo expresa así: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar no es vivir en nostalgia, es darle combustible a tu fe. Segundo, vive cada día con una esperanza activa. La esperanza bíblica no es un simple ojalá pase, sino una certeza de que Dios cumplirá lo prometido. La carta a los Romanos, capítulo 8, verso 24, enseña: en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza es el motor que te permite levantarte cada mañana con expectativa, aunque aún no tengas lo que necesitas. Y déjame ser claro, tener esperanza no significa negar la realidad, significa abrazar la promesa que es más grande que la realidad. Tercero, redefine lo que entiendes por provisión. Muchas veces pensamos que provisión es únicamente recibir lo que pedimos, pero la provisión de Dios puede manifestarse de distintas formas. A veces es un sí inmediato, a veces es la fuerza para esperar, a veces es la compañía de personas que pone a tu lado para sostenerte, otras veces es la paz que guarda tu corazón en medio del proceso. La carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 19, lo afirma con claridad: mi Dios suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa bien, suplirá lo que falta, no solo lo que pedimos literalmente, sino lo que realmente necesitamos en el momento preciso. Cuarto, convierte la espera en un espacio de preparación. En lugar de preguntarte una y otra vez, ¿por qué la respuesta aún no llega?, pregúntate, ¿para qué me está preparando Dios en este tiempo? David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Ese tiempo no fue desperdicio, lo formó en liderazgo, en valentía y en dependencia de Dios. Si hoy lo que necesitas todavía no llega, no significa que estés detenido, significa que estás en entrenamiento. Cada oración, cada lágrima, cada paso de obediencia en medio de la incertidumbre es parte del gimnasio espiritual donde tu fe se fortalece. Déjame ilustrarlo con algo cotidiano. Piensa en un atleta que se prepara para una competencia. El día de la carrera dura solo unos minutos, pero el entrenamiento toma meses o incluso años. Sin entrenamiento, el atleta no resiste. De la misma manera, lo que esperas de Dios puede llegar en un instante, pero el proceso previo es la preparación que asegura que podrás sostenerlo. Recibir algo sin preparación puede convertirse en una carga, mientras que la espera fortalece tus músculos espirituales. Un ejemplo bíblico poderoso es Abraham. Dios le prometió descendencia cuando aún no tenía hijos, y pasaron muchos años antes de que naciera Isaac. En ese tiempo Abraham enfrentó dudas, luchas y hasta errores. Pero la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 20,
Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él tenía poder para cumplir lo prometido. Ese es el secreto. Aunque la promesa tarde, la fe se afirma porque no depende del calendario, sino de la fidelidad del que prometió. Quiero invitarte a un ejercicio de esperanza práctica. Cada vez que sientas ansiedad porque lo que necesitas no llega, escribe una frase de gratitud por algo que Dios ya hizo en tu vida. Luego escribe una frase de esperanza declarando lo que aún esperas, pero con confianza en que Él lo cumplirá. Por ejemplo, Señor, gracias porque me sostuviste en aquella prueba difícil, y ahora espero con certeza que también me sostendrás en lo que viene. Este sencillo hábito puede cambiar la forma en que vives tu proceso. Permíteme dejarte una imagen para guardar en tu corazón. Imagina que estás en una estación de tren, esperando el que te llevará a tu destino. Aún no lo ves, pero sabes que llegará porque la vía ya está trazada. La promesa está establecida. Puedes desesperarte caminando de un lado a otro, o puedes aprovechar la espera para prepararte, leer, reflexionar. La espera no cambia la certeza de que el tren llegará, solo transforma tu actitud mientras tanto. Así ocurre con Dios, su promesa es segura. La verdadera pregunta es, ¿cómo eliges esperar? Querido oyente, no dejes que la demora apague tu fe. Recuerda que lo que quieres puede tardar, pero lo que necesitas jamás llegará tarde. Dios sabe el momento exacto, y mientras tanto, vive con una fe activa y con una esperanza encendida, porque esa actitud será la que te sostenga y la que te haga crecer.